Bueno, buenas tardes a todos y no saludé a algunos, ¿no es cierto? Vamos a empezar puntual. ¿Qué es lo que vamos a analizar, a discutir, ¿no? En esta reunión? Es la visión de largo plazo del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos sobre, ¿no es cierto?, el escenario 18 años adelante. Es decir, este es una agencia cuya misión es orientar el largo plazo de todas las agencias de inteligencia, que son muchas en Estados Unidos, pero que, Julio, ¿no es cierto?, pero que en alguna medida se transforma en un documento que se usa en toda la administración. Este es el sexto documento y se hace cada 4 años. Se hace al filo del cambio de administración. Al final de un gobierno normalmente se presenta al filo del cambio de administración. El primero fue en 1996, que fue la reelección de Clinton en ese momento. Bueno, de ahí, por ejemplo, de ahí derivó la plataforma bipartidaria del 96, que la preparó Madeleine Albright, ¿no? Yo me acuerdo de decir que no es que fuera el punto central, objetivo contener los regímenes rojos. Estamos hablando del 96. Corea del Norte, Libia, Irak, Irán y Siria. Contener la nueva. En ese primer documento la idea, mi visión, la idea central era, ¿no es cierto?, lo único que puede poner en riesgo la hegemonía global de Estados Unidos en el siglo XXI es una coalición de 3 potencias: China, Rusia e India. Lo planteaba como idea, ¿no es cierto?, como idea central. Sobre el quinto documento, de 4 años atrás, ¿no es cierto?, se hizo una auditoría con 2 universidades americanas, ¿no es cierto?, es decir, revisión de los 4 documentos anteriores, a ver qué se había acertado y qué se había errado. La conclusión fue, por lo general, acertaron lo que iba a pasar. Por lo general, se equivocaron los tiempos en los cuales iba a ocurrir. Es decir, hubo claridad en ver la dirección, pero confusión cuando vieron la apreciación de los tiempos, ¿no? Consecuencia de esto, en el quinto y sexto los tiempos se fueron diluyendo. No sé si la consecuencia de esta auditoría, que fue en el quinto y el sexto, los tiempos se fueron diluyendo. En el quinto, el de hace 4 años, la idea central era, bueno, Estados Unidos deja de ser la única hiperpotencia. Pasa a ser el primero entre iguales. Va a haber 3, 4, 5 potencias y Estados Unidos va a ser la más importante, pero ya no la única. Esta es la idea. ¿Cuál es la idea? Bueno, en este sexto documento en realidad se retrasó 3 meses. Y se retrasó 3 meses para incorporar las misiones de la administración, de la actual administración, ¿no es cierto? Por eso, lo que vamos a ver ahora es la visión, es decir, es una visión global que teóricamente es neutra, pero que se postergó 3 meses para incorporar la visión ¿no es cierto?, de la actual administración. Idea central del documento, se llama la paradoja del progreso. ¿Qué es la paradoja del progreso? El mundo va a seguir progresando, pero cada vez con más conflictos. Es decir, la idea de que el progreso iba a diluir, atenuar, resolver los conflictos, esto no se da. Vamos a seguir avanzando en lo científico, en lo tecnológico, etcétera, etcétera, pero esto va a ir acompañado de una conflictividad mayor o creciente. Lo llaman la paradoja del progreso. El mundo va a seguir progresando, pero... Bueno, entonces acá lo que plantean es el mundo al 2035, con la misma metodología. ¿Por qué ponen 18 años adelante? Bueno, yo no lo sé, no sé si vos sabés, Julio. ¿Y por qué no 20 o 22? Bueno, no. Pero siempre trabajan, ¿no es cierto?, con esa idea. Yo diría, a ver, porque a ver, primero las 4 o 5 ideas centrales, segundo, ver un poquito el tema de las tendencias demográficas, que le asignan mucha importancia y porque ahí además se puede haber más precisión, ¿no es cierto? Tercero, yo diría la visión, porque acá, claro, después de las experiencias anteriores, cuando bajan por región, es el escenario de los próximos 5 años. Es decir, bajando a la región, baja, ¿no es cierto?, donde íbamos a ver un poco lo de América Latina y después, ¿no es cierto?, tema específico, pero que para mí es relevante, por primera vez incorporan como ámbito de conflicto el espacio Ártico y Antártida, ¿no es cierto?, esa perspectiva.
A ver, ¿no es cierto? Son ideas centrales que pueden parecer, no sé, cuestiones obvias o lugares comunes, pero los ricos están envejeciendo, los pobres no. A esto, digamos, la tesis central es que cuando más joven sea un país en población, después lo vamos a ver, mayor conflictividad, ¿no es cierto?, va a tener. Los países ricos van envejeciendo, los pobres no. Bueno, la idea de esto, el segundo punto que plantean, ¿no es cierto?, va en contra, ¿no es cierto?, de un poco la idea que predomina hoy en el mundo del análisis económico. La idea es que el crecimiento del mundo desarrollado va a seguir siendo débil, ¿no es cierto?, que el crecimiento del mundo desarrollado va a seguir siendo débil. Tercero, la tecnología está acelerando el progreso, pero está causando conflictos y discontinuidades. Acá viene un punto que para mí es central de la función política. Ideas e identidades están impulsando una ola de conflictos de exclusión dentro y fuera de los estados. Por el resto del documento le da el tema de las identidades nacionales, demográficas, religiosas, como un factor clave. Gobernar es y será más difícil, ¿cierto? Es y será más difícil gobernar. Y eso más allá de lo que avance la tecnología, ¿no es cierto?, y todo esto. Pues la naturaleza del conflicto está cambiando. A los estados les será cada vez más difícil dar prosperidad y seguridad a sus sociedades. Prosperidad, ¿no es cierto?, y seguridad. Los temas de cambio climático, medio ambiente y salud requerirán mayor atención. Bueno, nada de esto es original. Lo que pasa es que puestos en conjunto dan una visión más pesimista que optimista de lo que viene adelante. Eso es lo que tanto, ¿no? Bueno, dice algo que es absolutamente claro. Lo importante es que lo asume Estados Unidos. Entre los estados, el momento unipolar de la posguerra ha pasado y las reglas post-45 basadas en el orden internacional pueden desvanecerse también. Tendencias, ¿no es cierto?, que definen el escenario global, la visión de ellos. Bueno, lo de los ricos envejecen, ¿no es cierto?, los pobres no, lo traslada a los países, ¿no es cierto?, la pone en términos de estados nacionales la misma asignación. Los patrones laborales, segundo, y de bienestar van a cambiar drásticamente, tanto en los países de rápido envejecimiento como los crónicamente jóvenes, donde los conflictos serán mayores. Bueno, esto es obvio, la urbanización aumentará y para el 2050 2/3 de la población vivirá en ciudades. La gente nada de trabajar crecerá más en África y Asia Meridional, especialmente en la India, y bajará en Europa y China. Aumentará el movimiento de población y seguirán siendo altos durante las próximas 2 décadas. Hoy los migrantes internacionales son 244 millones y los desplazados 65. Esto, ¿no es cierto?, me resultó interesante, pero yo no lo había escrito antes. Aumentará el porcentaje de hombres sobre la población, incrementándose el aborto selectivo. Esta tendencia se destaca en India, China y Asia Oriental. Es decir, se va a planificar menos mujeres, ¿no es cierto?, y más hombres. Y en países cuya población es muy grande. La economía global está cambiando, países desarrollados y en desarrollo serán presionados para identificar nuevos servicios, sectores y ocupaciones para reemplazar lo que sustituye la industria automatizada y otras tecnologías. Desde 1990 la pobreza extrema ha bajado del 35 al 10%, pero salir de la pobreza aumenta expectativas y ansiedades sobre el futuro. Las clases medias seguirán siendo castigadas, con salarios estancados en Estados Unidos y Europa, para aumentar la rentabilidad y la competitividad. A mí estas 2 últimas cuestiones me parecen bastante relevantes para entender este malestar social que hay por un lado, aunque hay crecimiento económico y avance científico y tecnológico. La conclusión de esta parte dice: las crisis financieras, la erosión de la clase media y la mayor conciencia pública de la desigualdad de ingresos han alimentado el sentimiento en Occidente de que los costos de la liberalización del comercio superan los beneficios. No es novedad esta idea, lo interesante es que la visión del Estados Unidos de hoy, de la administración, ¿no es cierto? Bueno, yo diría que en la parte del desarrollo, ¿no es cierto?, científico, todo el tema de
la automatización, ¿no es cierto?, del trabajo, etcétera, lo asume como en términos generales, lo que básicamente está sosteniendo es que el problema que genera la automatización no es el desempleo. El problema que genera es la baja de salario. Es decir, los trabajos que se van creando para sustituir los anteriores vienen un 20% por debajo en cuanto al salario. Es decir, el robot no está generando desempleo, lo que está generando es baja, ¿no es cierto?, del ingreso. Y esto lo digo yo, ¿no? Es decir, los países con más robots están con bajo desempleo. Japón, Estados Unidos, Alemania, Singapur. El problema es que produce una transformación de los empleos y los nuevos están por debajo. Biotecnología, bueno, una serie de cuestiones, manipulación de genes, etcétera. Que esto va bien y no se va a frenar. Nuevos minerales, ¿no es cierto?, que van a ir apareciendo, que no habrá sobre transporte y energía, y que va a haber más petróleo. Va a haber más petróleo, que el shale gas, todo esto, lo que va a terminar generando es que va a haber más petróleo disponible con los efectos que va a tener. El mundo interconectado continuará, no reduciendo las diferencias entre ideas e identidades. Es decir, es lo mismo que la idea central en la interconectividad, acá es parecido al tema, o la misma, que el tema del terrorismo. La interconectividad va a ser usado por los nacionalismos, los extremismos, es decir, este es el punto. Es decir, la interconectividad, en lugar de ser la que globalice y uniforme, se transforma en un instrumento para reforzar las especificidades que se llaman, ¿no es cierto?, identidades. Identidades nacionales, religiosas, ¿no es cierto?, los líderes religiosos, los líderes políticos, quienes recurrirán cada vez más a la identidad para movilizar partidarios y consolidar el poder político. Para mí esto es bastante claro hoy en todo el mundo, salvo en América, en esta parte del mundo, salvo en América Latina. Se seguirá erosionando las tradiciones de diversidad y tolerancia, ¿no es cierto?, asociadas a Estados Unidos y Europa, amenazando el atractivo de sus ideales. Esta es una idea sobre la cual vuelve reiteradamente, es decir, que el modelo estadounidense, el modelo occidental pierde atractivo a nivel, ¿no es cierto?, a nivel global. China y Rusia tratarán de afianzar su control autoritario, usando para ello el nacionalismo y la supuesta amenaza de Occidente, impulsando también conflictos de identidad y tensiones entre etnias y comunidades en África, Oriente Medio y hacia el sur. Acoto acá, ¿no? Ahora que está con todo el tema de Rusia y los hackers a raíz de Cataluña, bueno, aparece un congreso hecho hace 3 meses convocado por Rusia, donde hasta los separatistas californianos y tejanos fueron. Es decir, ¿no es cierto? Es decir, la explotación de este tipo de fenómenos, ¿no es cierto? El nacionalismo hindú le asigna un rol importante y identidad religiosa, partiendo de idea que el 80% de la población mundial tiene identidad religiosa y que vincula esto con las poblaciones jóvenes. Bueno, que es el fundamento por el cual se le asigna a la religión musulmana un papel creciente, porque los países de la religión musulmana son países con una edad mucho menor, ¿no es cierto?, que las poblaciones cristianas, ¿no es cierto?, etcétera. Bueno, después, como han ido aprendiendo a no ser demasiado preciso el armado de los escenarios, y han ido flexibilizando el tema, y dice, bueno, acá lo que hay que mirar, hay tres modelos, 3 escenarios, hay que ir viendo hacia dónde, ¿no es cierto? El primero lo llama islas. Bueno, el escenario islas es el nacionalismo político se conecta con el nacionalismo, llamémoslo, económico, y esto genera que se desarticula lo multilateral y los países, ¿no es cierto?, entramos en una etapa, ¿no es cierto?, de aislamiento global. El segundo lo llama órbita. ¿Y órbita cuál es? Es órbita, bueno, cada una de las potencias genera en su entorno un área de influencia. Es decir, ya no son
los países, sino son las regiones en torno a China, en torno a Rusia, en torno a India, en torno a los Estados Unidos, después Europa, de acuerdo a cómo, ¿no es cierto?, Alemania. Después hay comunidades donde, a mí me parece un poco una expresión de deseo, como lo plantea, pero bueno, es el escenario positivo, donde dice que estados, y lo que, ¿no es cierto?, estados, actores sociales, ONG, se articulan en un mundo más abierto, aunque no utiliza la palabra, ¿no es cierto?, la palabra multilateral. Asumiendo hay que poner un concepto que vuelve para atrás y que dice que el control se va a hacer cada vez más difícil. Controlar las poblaciones va a ser cada vez más difícil. Paradoja del progreso, bueno, se entiende, ¿no es cierto?, lo que decimos. Bueno, sostiene que los países para enfrentar el escenario necesitan invertir en infraestructura, conocimiento y relaciones que le permitan manejar impactos económicos, ambientales, sociales o cibernéticos, ¿no es cierto? Es decir, en documentos anteriores, si ponía los tres escenarios, islas, órbitas y comunidades, señalaba el más probable. Ahora lo que hace es, mire, analícelo y mire hacia dónde se va inclinando ¿no es cierto?, la situación. Segundo punto, población y tendencias demográficas. Bueno, lo que todos sabemos, la población crece 20% de acá al 35%, como el cálculo 20%, en África crece 60% la población, 3 veces más que el promedio. Europa, la población disminuye, pero el ingreso per cápita de Europa va a ser 6 veces el de África en 2035. Plantea que, pese a eso, que la incorporación de inmigrantes va a ser limitada, que Europa va a poner en marcha políticas para neutralizar, controlar, ¿no es cierto? Población de Estados Unidos que será el 13.5, y esto yo creo que es un dato muy, ¿no es cierto?, muy importante a favor de Estados Unidos desde mi punto de vista. China, en cambio, solo crecerá 2.3. Estos cálculos demográficos son mucho más precisos porque la cantidad de gente que nace hoy me permite proyectar, ¿no es cierto?, lo que viene, más que los cálculos políticos o los cálculos, ¿no es cierto?, económicos, y además me da una idea de tiempo más precisa. La India crecerá 20.9, 21%, prácticamente va a estar en el promedio de crecimiento de la población. América del Sur, 15.6, casi como Estados Unidos y 4 y pico puntos menos que el promedio. Población más urbana, más vieja, ya lo sabemos, y más grande en cantidad. Crecimiento en los países en desarrollo, estancamiento o retroceso en los países desarrollados. Para los países en desarrollo, dice el desafío, pasa por dar infraestructura, servicios a las poblaciones que salen de la pobreza. Para los desarrollados, desafío usar la tecnología para atenuar los efectos de la disminución de la población y su envejecimiento y absorber el flujo migratorio que tendrá. Más de 3/5 partes de la población vivirá en áreas urbanas en 2035 y población habrá alcanzado 8.800. Un detalle. 8.800. Detalle. Plantea que para países como Japón la robotización la ven como una gran ventaja. Como una gran ventaja porque les neutraliza los conflictos que surgen del envejecimiento de la pirámide poblacional y los hace menos dependientes de la migración para resolver el problema de la falta de mano de obra para el trabajo, ¿no es cierto?, para el trabajo físico. Bueno, el tema que le asigna mucha relevancia al promedio de edad de los países, y esto lo vincula con el grado de conflictividad. Poblaciones con promedio, 25 años o menos. 25 años de promedio o menos son los países, lo llaman los países jóvenes. Va a estar la mayoría del África, Níger, por ejemplo, 15.7, Nigeria 20, y menos de 25, ¿no es cierto? Los dos países donde Estados Unidos ha librado de las últimas guerras, Afganistán 24, Irak 22, ¿cierto? Los países jóvenes a los que le asigna más grado de
de conflictividad hacia adelante. Intermedio, los que están entre 26 y 35, Sudáfrica, los países de África de mayor desarrollo, Pakistán, Egipto, México, Venezuela, India, Indonesia. Son los que están, ¿no es cierto?, en esta de 26 y 35. Entre 36 y 45, se llama poblaciones de edad madura, Estados Unidos va a estar con 41, Canadá 44, Reino Unido 43, Francia 43, China 46, Brasil 39, ¿cierto? Rusia 44, Irán 41, Turquía 37, Vietnam 39. Evidentemente son los que están con la economía en mejor perspectiva. Por encima de los 46, los postmaduros, por no decirlo directamente, los avejentados, Japón 46,5, Corea del Sur 49,4, Alemania 49,9, España 51, Polonia 48,2 y Cuba en América Latina 48. Estas tendencias demográficas provocarán conflictos internos e interestatales. Estados crónicamente jóvenes serán los más proclives a la violencia política. Migraciones masivas interestatales o interregionales, tensiones en el pasaje entre las fases demográficas, grandes poblaciones en edad de trabajar, envejecimiento avanzado, aquí inclusive pone los países, el problema que van a tener los países de envejecimiento avanzado más allá de la tecnología para tener fuerzas armadas, crecimiento diferencial entre segmentos poblacionales vinculados con diferencias étnicas, el desafío de gobernar las grandes urbes, creciente participación de la mujer en el trabajo, como lo que había dicho antes, China e India, entre 10 y 20% más de hombres que de mujeres, producto de una política. Sobre el tema de la inteligencia artificial y la robótica, bueno, lo que hay es un planteo comparando históricamente con fines, ¿no es cierto?, de la revolución industrial, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, como ese tipo de... Es decir, la duda de que si no estamos frente a fenómenos que van a ser reabsorbidos, reelaborados y que finalmente van a ser menos conflictivos de lo que en primera instancia se parece. Destaca tecnología médica para prolongar la edad, y eso acentúa el envejecimiento. Ven venir rechazo a los alimentos genéticamente modificados por tendencias de índole cultural. Y comenzar a desarrollarse las tecnologías para intervenir en el clima, para tratar de operar sobre las catástrofes, etc. Bueno, las otras cosas son cosas... Este me parece un punto muy importante, porque después se conecta con otro. La inversión privada en la carrera espacial va a generar grandes transformaciones. La inversión privada en la carrera espacial va a generar grandes transformaciones. La gente prospera, pero pruebas nuevas e inesperadas aumentarán el estrés y amenazan la economía, el mundo financiero y la estabilidad. China e India seguirán siendo motores de la economía. La globalización no es segura y es vulnerable a la tensión geopolítica. La desigualdad puede seguir impulsando el proteccionismo en las sociedades que la sufren. Bueno. América Latina en el próximo lustro. Porque acá, como digo, cuando hay que hacer el pronóstico más específico, han introducido un acortamiento del plazo por la experiencia pasada. El documento venía hasta dividiendo el mundo en 8 regiones, que más o menos son en la misma estructura con que la administración de Estados Unidos lo arma, ¿no? Ya sea el Pentágono, el Consejo Nacional de Inteligencia, etc. La flota. Estamos en 10 en la flota. Ahora sí, los 10 grupos de portaaviones coinciden todos los 10. Bueno, entonces vamos, básicamente, ¿no es cierto? Uno toma... Europa tiene Europa Occidental y Eurasia. Europa Occidental sabemos lo que es, Eurasia es Rusia, las 6 repúblicas soviéticas, todo el tema de Asia Central. O sea que Europa Occidental y Eurasia.
Después está el Lejano Oriente, otros sabemos, ¿no es cierto? China, Japón, Corea del Sur, etc. Ellos lo llaman el centro de Asia, lo que otros lo llaman el sur de Asia, India, Pakistán, Afganistán y Medio Oriente. Y el Magreb, el norte de África, lo pone como una sola región. Después nos queda el África subsahariana, como otra región. Y América Latina la divide en dos. Norteamérica y Sudamérica. Norteamérica y Sudamérica, ¿no? Como que el canal de Panamá y América Central Caribe lo subsume en América del Norte, ¿no es cierto? En este punto. El análisis sobre México y América Central lo centra mucho en que la dependencia de Estados Unidos va a seguir siendo muy fuerte, ¿no es cierto? Y que América Central y México van a seguir muy dependientes de lo que suceda con los Estados Unidos, que cualquier recesión de Estados Unidos va a pegar mucho, ¿no es cierto?, en esa región. Vuelve sobre el tema de las remesas, ¿no es cierto?, como un ejemplo, que no se han reducido. Habla de la candidatura de López Obrador y dice que va a ser un problema. Así que si López Obrador gana la presidencial mexicana, esto va a ser un problema. Bueno, diría que por ahí pasa un poco, destaca el tema de la corrupción en México como un tema, ¿no es cierto?, y más bien duro con Peña Nieto, en cuanto a no haber podido modificar, ¿no es cierto?, cuestiones estructurales en México. El documento, aunque es de esta administración, asume una posición crítica al abandono del NAFTA. Dice que el abandono del NAFTA va a generar una situación de mucha inestabilidad en México, América Central, y que eso va a perjudicar a Estados Unidos. De América del Sur, ¿no es cierto? Menciona el triunfo de Macri en noviembre del 2015 como un hecho, ¿no es cierto?, que ha producido o que puede producir, bueno, en realidad, el triunfo de Macri en noviembre y el triunfo de la oposición venezolana en diciembre, como dos hechos que mala destitución de Dilma. Triunfo de Macri, triunfo de la oposición venezolana y destitución de Dilma en 2016, como hechos que marcan, ¿no es cierto?, un cambio de tendencia. Tema que a algunos puntos lo podríamos discutir, pero acá estamos mostrando lo que, ¿no es cierto?, lo que plantean ellos. Destaca lo mismo que a nivel global. 2003-2013 la pobreza bajó del 41,3 al 24,3. La clase media subió del 21 al 36. Por primera vez en la historia hay más gente en la clase media que en la pobreza, por mejores salarios, extensión de educación y aumento del empleo femenino. Pero destaca que en 2004-2015 la pobreza ha empezado, ¿no es cierto?, a subir en la región. Destaca, yo no sé si esto es tan importante, pero destaca un tema importante, el crecimiento de los evangélicos en Brasil. Sostiene que son una fuerza política creciente, que son casi un quinto de la población y que jugaron, según dice el documento, un papel en la destitución de, ¿no es cierto?, de Dilma. Crimen y corrupción seguirán siendo problemas centrales para los gobiernos de América Latina, que seguirá siendo una de las regiones más violentas del mundo, con casi un tercio de los homicidios del mundo, esto sin contar las guerras, ¿no es cierto? Brasil y Venezuela están entre los países con tasas más altas, más los tres del Triángulo Norte de América Central. Las reformas, educación, salud, infraestructura, fiscalidad de la economía informal, ¿no es cierto?, son causa y efecto de la economía. Es decir, si no se van encauzando esos problemas, el crecimiento económico de la región, ¿no es cierto?, se complica. Acuerdo de paz en Colombia es muy lacónico, dice puede mejorar el desarrollo económico, y dice que un colapso de Venezuela puede desacreditar más el desprestigio de los gobiernos de izquierda en la región. También dice que los gobiernos que, digamos, de la región que están con el libre mercado pueden verse afectados en su credibilidad por el tema de corrupción. Importancia geopolítica de la región, la considera inestable,
y que es América del Sur, y que al igual que el África se verá afectada por la caída de la demanda china, bajos precios en materias primas y los desafíos ambientales y climáticos. Esperanza de que Brasil juegue un papel más activo en el tema climático. Le adjudica mucha importancia al fenómeno de la corriente del Niño para alterar las lluvias, ¿no es cierto?, sobre la costa del Pacífico y generar más catástrofes naturales. Prevé que se agraven las sequías en Brasil, con temas como el suministro de agua de San Pablo, la agricultura más complicada y no control de los gases de efecto invernadero en esta parte del mundo. Algo bastante obvio, pero dice: los países del ALBA, Venezuela, Ecuador y Bolivia, continuarán recibiendo apoyo de Moscú y Pekín. Esto, ahora el 20 lo tenemos a Putin en Bolivia, esto lo agrego yo, ¿no? China ha sido un importante prestamista de Venezuela, pero lo ha reducido, pero bueno, Rusia está prestando más en este momento. Dice: el colapso económico de Venezuela parece probable, aún recibiendo asistencia financiera externa. Las amenazas de seguridad regional crecerán, como también la amenaza de inestabilidad derivada del chavismo y la creciente producción de coca en Colombia, que alimenta la delincuencia narco en México y América Central. A medida que los mercados ilícitos crezcan, aumentará la violencia y la corrupción en las instituciones políticas y la fuerza de seguridad. Los países de la región presionarán a Estados Unidos para legalizar la droga. Acá yo me recuerdo de un documento que lo encabezó Fernando Enrique Cardoso pidiendo la legalización de la droga. El giro hacia el libre mercado en la región podría ser frenado o detenido por los escándalos de corrupción en gobiernos conservadores, un poco lo que yo había mencionado. El fracaso de los gobiernos de izquierda y de derecha para reducir la brecha socioeconómica puede darse a medida que las economías se desaceleran. Y en general, yo diría que en la región las diferencias de clase, étnicos, raciales, ideológicas, se alimentan o refuerzan, ¿no es cierto?, una u otra. Yo diría que el panorama que pinta de América del Sur es más bien, yo diría, escéptico. Esa me parece que es la visión que se desprende. Bueno, voy al punto de a mí me parece la innovación respecto a documentos anteriores y que algún punto. Ártico y Antártida, el espacio de la visión de Estados Unidos. Sobre esas 8 regiones que dividen el mundo, por primera vez incorporan 2 más: Ártico y Antártida y el espacio, ¿cierto? Y en realidad los incorpora como ámbito de desarrollo de la pugna geopolítica, ¿no es cierto? Ámbito de desarrollo de la pugna geopolítica. Del Ártico, bueno, lo que dice es que sí, ya de hecho los 8 países ribereños del Ártico han ocupado y distribuido la soberanía del fondo del Ártico, sin que ello haya sido convalidado por la comunidad internacional, ¿no es cierto? Sostiene que, bueno, que el fondo del Ártico está en las reservas conocidas, dicen, más importantes de gas y de petróleo, pero sostiene que con estos precios todavía no va a ser explotada aunque haya habido prospección. Yo le agrego, aunque no lo dice, que Noruega ha llamado a licitación dentro del Círculo Ártico. Noruega. Y por supuesto todos los ambientalistas han llevado una serie de planteos judiciales que la Corte los tiene que definir ahora, antes de fin de año. El tema fue uno de los temas que se planteó en la campaña electoral noruega, que fue 2 meses atrás, ¿no es cierto? Porque Noruega aparece en todos los estándares medioambientales, ¿no es cierto?, como uno de los mejores países, ¿no es cierto?, los mejores países del mundo. Bueno, pero este tema, ¿no es cierto?, lo plantea claramente, sostiene que en todas las condiciones de índole climático, es decir, el hielo baja en el Ártico, que la navegación del Ártico ¿no es cierto?, se va a desarrollar entre los continentes, y que entonces, es decir, la importancia creciente del Ártico como vía de comunicación marítima, unido al tema de la posibilidad en algún momento de explotación económica, va a generar en el Ártico
tensiones geopolíticas, ¿no es cierto?, importantes. Claro, yo siempre marco en esto. El proceso de, digamos, de extensión de soberanía de los 8 países ribereños, en gran medida sin acuerdos internacionales, porque las 2 primeras potencias militares del mundo están entre los 8, Estados Unidos y Rusia. Entonces, la capacidad de presión, control, etcétera, ¿no es cierto?, ha jugado cierto papel. Antártida. ¿Qué es lo que dice, ¿no es cierto?, de la Antártida? Bueno, desde el punto de vista del deshielo, etcétera, etcétera, a ver, no es necesariamente contradictorio. Dice que el hielo de la Antártida ha resistido más de lo que se esperaba, así que los pronósticos de deshielo de la Antártida fueron exagerados, pero que aún si se mantiene la actual tendencia, Antártida puede hacer subir 3 metros el nivel del mar en todo el mundo, y eso ya es, ¿no es cierto?, un problema. Considera que el Tratado Antártico del 1959 posiblemente, dice, sea el tratado más eficaz del mundo. Pero después agrega algo que más bien es contradictorio. Dice que el Tratado Antártico podría caer antes de mediados del siglo XXI si alguno de los signatarios se retira. Y acá pone 3 de los 8 como potenciales países que podrían disparar la crisis del Tratado Antártico. Cosa que a mí me sorprende bastante los 3 que elige: Australia, Nueva Zelanda y Noruega. Como decir, por ejemplo, un cambio de actitud de Nueva Zelanda, Australia y Noruega respecto al Tratado Antártico. ¿Por qué eligió estos 3 si no puso Argentina, ¿no es cierto?, Chile u otro? Pero lo que plantea es si es el tratado que mejor ha funcionado por la internacionalización de la Antártida, pero al mismo tiempo hay una incertidumbre, ¿no es cierto?, de que esto se complique, ¿no es cierto?, por otro lado. Dice, si alguno de los 8 que tienen el reclamo de soberanía en suspenso, ¿no es cierto?, lo hicieron. Bueno, dice que la importancia geopolítica y económica del Ártico y la Antártida va a ser creciente hacia el 2035. Destaca el papel de Rusia y China en la Antártida como un tema que puede generar conflicto y que puede generar tensiones, ¿no es cierto?, en ese punto. Sobre esto, bueno, un comentario al margen, esto sí, claro, la intensificación de la política de Rusia y China en la Antártida es muy fuerte, hasta que el 2019 Rusia conmemora el bicentenario del descubrimiento de la Antártida por la Marina rusa, porque el primer registro estatal de la Antártida es de la Marina rusa. El espacio. Acá hay un punto que el documento no dice, pero para mí es clave para entender después lo que viene. Es que el Congreso de Estados Unidos, en noviembre del 2014, sancionó una ley que reconoce el derecho de propiedad a empresas estadounidenses, ciudadanos estadounidenses, de lo que se apropien en el espacio exterior. Esto no lo menciona, pero cuando uno mira el desarrollo, esto es muy claro. Yo creo que esto tiene una vinculación muy concreta con el tema de la participación privada y la inversión privada en la carrera espacial por parte de los Estados Unidos, porque en última instancia esa ley le da un marco de seguridad jurídica a la inversión privada en cuanto a lo que puede, ¿no es cierto?, que puede deportar. Bueno, empieza planteando el tema de la exploración espacial multinacional. Bueno, y acá lo que aparece, claro, es como que hay una superposición de un plano multinacional, ¿no es cierto?, en este tema con un plano nacional. Las dos cosas están sucediendo, ¿no es cierto? Hay estaciones espaciales que son multinacionales, pero a su vez hay emprendimientos, ¿no es cierto?,
espaciales de cada uno de los países, ¿no es cierto? Es decir, la ley de noviembre del 2014, que para mí es un tema muy, digamos, muy importante, ¿no es cierto?, en perspectiva, que uno puede decir, bueno, algunos discuten, sobre todo algunos diplomáticos, ¿con qué derecho? Con el derecho que llegan antes. No sé si no hay una discusión, ¿no es cierto?, es una discusión jurídica, pero es una situación de intereses, ¿no es cierto?, de intereses concretos. Comercialización, y acá viene, porque si yo estoy hablando de la comercialización del espacio es porque, aunque no esté mencionando la ley, porque yo he generado un marco jurídico antes que pueda permitir, ¿no es cierto? Acá es donde entra el tema de la inversión privada, menciona SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, como los emprendimientos privados más importantes que están avanzando en este terreno. Que esto va a permitir reducir presupuestos estatales en la carrera espacial, porque el sector privado va a entrar, ¿no es cierto?, a jugar, y yo creo que esto, aunque acá no lo menciona, es de una velocidad muy grande. Lo que ha hecho Elon Musk, el de SpaceX, de reutilizar los cohetes, ¿no es cierto?, que antes el cohete salía y se destruía. Lo que ha hecho Musk es desarrollar la tecnología para reutilizar el cohete. El cohete vuelve y el reutilizado está mostrando que hay velocidades que puede tomar esto, ¿no es cierto?, bastante importante. Bueno, yo dejaría, ¿no es cierto?, acá. Destaca el papel de China, India y Japón en este tema espacial. Basura espacial, en el sentido de que acá, ¿no es cierto?, este es otro tema que le asignan un cierto importante, y dice que acá sí va a hacer falta medidas internacionales o multilaterales para resolver este problema. La militarización del espacio es el cuarto problema, ¿cierto?, que plantea. Y a medida que el espacio se vuelve más congestionado, también es cada vez más disputado. A medida que hay más países participando, esto va a aumentar la disputa. El inmenso valor estratégico y comercial de los activos del espacio exterior hace que las naciones lucharán cada vez más por el acceso, uso y control del espacio, ¿no? Por eso todo lo va desarrollando. Lo de la ley, de ello no lo menciona, pero todo el desarrollo, ¿no es cierto?, parte de esa situación. El despliegue de tecnologías antisatélites diseñadas para deshabitar o destruir satélites podría intensificar la tensión global. Yo siempre menciono, acá no lo dice, pero hace 10 años, sí, hace 6 años, porque fue en nuestro verano del 2008. 2007, cuando China autodestruyó un propio satélite, que Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur, Japón lo consideran un acto de agresión, ¿no es cierto?, en ese sentido. Bueno, y plantea la quinta cuestión en esto, se lo plantea como una pregunta: si los países que más navegan en el espacio, Estados Unidos, Rusia, China, podrán acordar un código para regular eventuales conflictos. Y se lo deja planteado, ¿no es cierto?, como un interrogante. Bueno, estas son algunas cosas que me parecieron, ¿no es cierto?, relevantes. No es que este documento tenga razón. Lo que quiero decir es que vale como una visión de la administración, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, y a mí me parece que a veces puede ser útil como para bajar una discusión nuestra respecto al largo plazo. Muchas gracias.